de la cuestión de inmunizaciones, ¿no es cierto? O sea, puntualmente, no sé si me están escuchando, perdón. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, Bueno. sí, Sí, buenos días, ¿se escucha bien? Bueno. Entonces, antes de arrancar, yo les quería comentar cuál era mi inquietud. Ustedes son un eslabón fundamental en todo lo que tiene que ver, arrancando desde la base de lo que tiene que ver la salud, ¿sí? A través de lo que es la inmunización, no solamente de esto, que es lo que me compete a mí desde mi especialidad, sino muchísimas otras patologías que se previenen a través de la vacunación. Felicitarlos por la actividad que ustedes hacen día a día. Ya venimos desde hace mucho tiempo, e incluso en la época de pandemia, que ha sido bastante arduo el trabajo que ustedes vienen realizando. Así que bueno, eso, felicitarlos por esa labor, y desde mi lugar es aportar un poquitito más en lo que tiene que ver con refrescar o repasar algunos conceptos que tienen que ver puntualmente con la vacunación contra el virus del papiloma humano, ¿sí? El VPH. Angelita, no sé si estás ahí como para que empecemos a grabar, así ya empezamos con la presentación. Sí, doctora, ya hemos empezado a grabar, ya está grabando. Excelente, Sí, excelente, sí. excelente. Y ya Bueno. está compartida la presentación. ¿Empezamos? Arrancamos nomás con la primer diapositiva. Sería una actualización, como yo les decía, es refrescar, repasar algunos conceptos que tienen que ver con la vacunación contra el virus del papiloma humano, en donde lo que a mí me interesa puntualmente desde mi lugar es que ustedes comprendan desde su lugar de trabajo cuál es la importancia que tiene la vacunación contra el virus del papiloma humano y aclarar o reforzar, ¿no es cierto?, tanto la población objetivo a la que está destinada esta vacuna y el esquema de vacunación, ¿sí? Siguiente, por favor. Si podés pasar, eso, ahí está. Bueno, eso es lo que yo les estaba comentando, o sea, que todos nosotros, ustedes que están ahí en la trinchera, comprendan, ¿no es cierto?, cuál es la importancia de la vacuna y tener bien en claro cuál es el esquema de vacunación y la población destinataria, ¿sí? Siguiente. Con respecto a lo que puntualmente tiene que ver con la importancia de esta vacuna, y bueno, esta vacuna sería lo primordial si nosotros lo que queremos evitar o lo que queremos prevenir es la aparición del cáncer de cuello uterino. Y fíjense ustedes si eso no es de suma importancia. El virus del papiloma humano es el principal agente causal de este cáncer. Y fíjense lo importante que es, porque en muchos cánceres no podemos determinar cuál es su agente causal. En cambio, en este sí. En el 99% de los casos, los cánceres de cuello uterino en las mujeres están asociados a la infección previa por el virus del papiloma humano, ¿sí? Es un virus que se contagia a través del contacto sexual. El 80% de la población sexualmente activa en algún momento de su vida va a entrar en contacto con este virus. Y, por supuesto, que tenemos diferentes estrategias para prevenir, ya sea el contagio, o bien para hacer una prevención secundaria y evitar que las lesiones por este virus lleguen a desarrollar un cáncer. Y esto no solo queda acá, porque ¿hasta dónde llega la importancia de esto? Que no solamente estamos hablando de cáncer de cuello uterino. Este virus también está asociado a otros cánceres, como por ejemplo el cáncer de vulva, el cáncer de vagina, el de ano, el de orofaringe, ¿sí?, el de esófago. O sea, si bien todos estos otros que yo le estoy mencionando son en mucha menor proporción, pero también está asociado a todas estas otras patologías, ¿sí? Entonces,
el vacunar a la población que tiene, ¿no es cierto?, o que está contemplada dentro del calendario nacional de vacunación, no solamente va a evitar el cáncer de cuello uterino, que es una problemática de salud pública, sino que aparezcan cualquiera de estas otras patologías. Siguiente, por favor. Entonces, como para ponernos en contexto de lo que yo le estoy hablando, decía que es muy importante saber que el virus del papiloma humano es el agente causal de que es el cáncer, uno de los cánceres más comunes que existen a nivel mundial. Pero vamos a hablar puntualmente de lo que ocurre acá en nuestro país y en nuestra provincia. Este es el tercer cáncer más común en nuestro país. En primer lugar tenemos el cáncer de mama, en segundo lugar el cáncer de colon y en tercer lugar el cáncer de cuello uterino. Fíjense ustedes acá en esta diapositiva que yo le estoy poniendo, por año se diagnostican cerca de 5.000 casos nuevos de cáncer de cuello uterino y fallecen cerca de 2.200 mujeres por año por esta patología. ¿Sí? Lo que hago acá es marcar que la desigualdad en la distribución del número de casos nuevos y de muertes por este cáncer, sí, hay en toda la región, vinculado puntualmente a la accesibilidad, a los controles, al conocimiento acerca de esta patología, ¿sí?, que hacen que por ahí en algunos sectores o en algunas regiones se vean con menor frecuencia que en otros, pero en general estamos hablando de números que sí nos alarman, que a lo largo de las décadas sigue manteniéndose, a pesar de que es un cáncer totalmente prevenible a través de la vacuna, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces yo acá lo que quise es mostrarles en este gráfico lo que tiene que ver con la distribución territorial de las muertes por cáncer de cuello uterino. Fíjense que lo que es región centro de nuestro país es en donde tenemos las tasas más bajas de mortalidad. Estamos hablando entre un 3 y un 7 sobre 100.000 mujeres. Eso es región centro del país. Donde más muertes por cáncer de cuello uterino podemos ver es en la región noreste de nuestro país, lo que tiene que ver con Formosa, Chaco, ¿sí? Pero fíjense que el área noroeste también está marcada o teñida de un violeta un poquito intenso, es decir, que en frecuencia también está por encima de la media para el país, que ahora yo ya se los voy a mostrar, ¿sí? Siguiente, por favor. Acá pueden ver por jurisdicción, que es lo que yo les estoy mostrando, la media para el total del país es de 7.6 muertes por cada 100.000 mujeres por año. En el caso de nuestra provincia se encuentra por encima de la media, pero dentro, digamos, de las provincias que se encuentran más cercanas a la media del país, siendo la provincia de Formosa la que tiene la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino más elevada, ¿sí? Y Capital Federal es la región con una tasa de mortalidad más baja, de 4 sobre 100.000. No quiero marearlos con el tema números, pero sí me parecía importante que ustedes conozcan y sepan cuál es la realidad que tenemos de esta patología en nuestro país y en dónde se encuentra ubicada nuestra provincia con respecto a esto. Siguiente, por favor. Acá les muestro más o menos el número de casos nuevos diagnosticados de cáncer de cuello uterino que nosotros tenemos en la provincia. Yo les estoy mostrando acá un gráfico en donde vemos a lo largo del tiempo, desde el año 2018 en adelante hasta 2024, cómo, ¿no es cierto?, a pesar de tener la vacuna, a pesar de seguir insistiendo en lo que tienen que ver con los controles de salud en la mujer, ustedes pueden observar que esta línea se mantiene amesetada, es decir, es como una meseta, ¿sí? Aún seguimos trabajando para tratar de bajar la cantidad de casos nuevos que aparecen de esta patología, ¿sí? Siguiente, por favor. Y entonces, ¿cuáles son
cuáles son esas estrategias con las que contamos desde salud para poder combatir esta patología o esta enfermedad. En el año 2020, ¿no es cierto?, surgió la estrategia de la Organización Mundial de la Salud para erradicar el cáncer de cuello uterino. Cuando digo erradicar, es lograr tasas de mortalidad por debajo de 4 sobre 100.000 para las diferentes poblaciones. Y eso ellos los plantean de la siguiente manera, cumpliendo con distintas metas que se basan fundamentalmente en este trípode, ¿sí? Este trípode está constituido por un lado, por lo que es la prevención primaria, que es lo que ustedes en cada uno de sus lugares de trabajo realizan, no solamente con esto que me incumbe a mí, sino con un montón de otras patologías, que es la vacunación. Prevención primaria. Primaria significa antes de que esa persona entre en contacto con esta noxa, que en este caso es el virus del papiloma humano. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud? Lograr el 90% de las niñas vacunadas, ¿sí? Una dosis recibida entre los 9 y los 14 años. Eso es lo que dice la OMS. Después vamos a ver bien cómo es nuestro esquema, ¿sí? Entonces, por un lado, la prevención primaria, logrando una cobertura de vacunación del 90% en todas las niñas. Luego, el tamizaje o el control ginecológico en este caso, que es tamizaje, seguimiento y tratamiento. Tamizaje, para que ustedes sepan qué tiene que ver, o sea, ¿qué es esto? Realizarse el Papa Nicolau y los estudios correspondientes, que eso le va a decir el ginecólogo, a toda mujer sexualmente activa, es decir, desde que inicia su actividad sexual, cada mujer debe empezar a realizarse el Papa Nicolau al 3er año de haber iniciado las relaciones sexuales. Vuelvo a repetir porque estamos hablando de un virus que uno lo adquiere cuando empieza a mantener contacto sexual, ¿sí? Lograr el 70% de las mujeres tamizadas o controladas, en este caso lo ponen al test de BPH como un test muy sensible, que lo es. Y también, bueno, en este caso nosotros en la provincia no contamos en este momento con el test de BPH, así que nuestro tamizaje inicial es con el Papa Nicolau, ¿sí? Y la tercer pata de este trípode es el tratamiento de los cánceres de cuello uterino que se hayan diagnosticados. En ese caso, necesitamos tener tratadas y controladas el 90% de las mujeres que tengan identificada la enfermedad de cáncer de cuello uterino, ¿sí? Estas metas ellos las proponen para alcanzar en el año 2030, ¿sí? Entonces, siguiente, por favor. La primera estrategia, que era la que estábamos hablando de este trípode, que es la vacunación. Nuestro país incorporó la vacuna contra el virus del papiloma humano en el año 2011. Pero yo le muestro en esta gráfica por qué esta vacuna, a lo largo del tiempo, ha ido modificando no solo sus esquemas de colocación, sino también el tipo de vacuna que se fue utilizando a lo largo del tiempo. No siempre ha sido la misma. Cuando arrancamos en el año 2011, se colocaba la vacuna bivalente, que se llamaba en ese momento, porque solamente cubría contra 2 variantes del virus del HPV. Algo que yo me estoy dando cuenta que no les dije anteriormente, y es que no hay un solo virus de BPH. Yo sé que eso ustedes lo saben, pero lo quiero aclarar. No hay una sola variante del virus del BPH, son múltiples. Hay más de 40 variantes de virus de HPV que afectan la región genital. Entonces, las vacunas, y esto es importante que ustedes lo sepan, siempre, en cuanto a HPV, se van a ir actualizando. Es decir, a medida que vaya pasando el tiempo, van a ir surgiendo vacunas que vayan cubriendo más y más variantes del virus del HPV. Es así que nosotros, cuando arrancamos en la Argentina, incorporando al calendario nacional de vacunación la vacuna, era bivalente, es decir, prevenía contra 2 variantes del virus del HPV,
que son las más comunes, digamos, la variante 16 y la variante 18. Luego en el año 2014 se hace la transición a la vacuna Gardasil o Singrad, que era la que estábamos utilizando, que previene contra 4 variantes del HPV, 6, 11, 16 y 18. Luego se modificó el esquema, o sea, nosotros hasta acá veníamos colocando un esquema de 3 dosis, es decir, la dosis inicial a los 2 meses y luego a los 6 meses. Luego en el año 2015 se modifica ese esquema, es decir, se simplifica a solamente 2 dosis, la dosis inicial y a los 6 meses, y luego en el año 2017 lo que ocurre es que se incorpora, además de vacunar a las mujeres, se empieza a vacunar también a los varones, niños nacidos de 11 años, nacidos a partir del año 2006, ¿sí? Luego, desde el año 2014 en adelante, se vacunó también a una cohorte desde los 11 a los 26 años que tenían alguna comorbilidad como ser HIV y trasplantados, ¿sí? O sea, a lo largo del tiempo y desde el año 2011 ha habido varias situaciones en donde se han ido modificando los criterios y el tipo de vacuna que fuimos utilizando, ¿sí? Siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué pasó con esto? O sea, ¿qué dicen los estudios de investigación efectuados en nuestro país con respecto a qué tan eficaz o cuál fue el impacto que tuvimos desde que empezamos a utilizar la vacuna contra el virus del HPV? Es decir, obviamente, a nivel territorial y en diferentes intervenciones que se realicen en la población, es importante ir haciendo esto, que son estudios de vigilancia epidemiológica, para ver cuál es el impacto o cuál es la respuesta que vamos obteniendo. Nosotros arrancamos con el calendario incorporando esta vacuna en el año 2011 y años después se publicaron estudios de investigación, uno en el año 2019, otro, o sea, es el mismo estudio pero en 2 revistas diferentes. Esto ha sido realizado, ¿no es cierto?, desde el Ministerio de Salud de la Nación, en donde lo que se hizo es comparar qué variantes de HPV eran más comunes en el grupo de chicas de edades más o menos de alrededor de los 17 años, de chicas que no habían sido vacunados o no habían recibido la vacuna contra el HPV, y otro grupo de chicas que ya habían recibido la vacuna contra el HPV, en su mayoría, digamos, en la mayoría de la población que incluía este trabajo, eran chicas que habían recibido la vacuna bivalente, que es la primera que se empezó a colocar, ¿sí? Y entonces, ¿qué fue lo que se encontró? Si ustedes se fijan en el gráfico, las columnas que están pintadas de color amarillo es el grupo de mujeres no vacunadas, y la columna celeste es las que sí habían recibido luego la vacunación. Entonces analizaban qué cosa, cuál era la variante de HPV más común o cómo estaba, digamos, qué concentración o qué número de HPV era más común, ya sea en el grupo de mujeres no vacunadas y vacunadas. Y fíjense que hubo una gran disminución de la variante 16 en las mujeres que habían resultado ser vacunadas por esta vacuna, tanto la variante 16 como la variante 18, tornándose la vacuna contra el HPV efectiva en un 93.1% para prevenir tanto el HPV 16 y el 18, ¿sí? A su vez, esta vacuna otorgó protección contra otras variantes que no estaban incluidas, como ser la variante del HPV 31 y 45. Son todos distintos tipos de HPV, tanto el 16, el 18, el 31 y el 45, todos son de alto riesgo. ¿Qué significa? Que tienen potencial oncogénico, es decir, capacidad de transformar las células en el cuello y convertir
esa lesión inicial luego en un cáncer. Esa es la característica que tienen estas variantes de HPV. Por eso es que las vacunas están orientadas a evitar el contagio de estas variantes, ¿sí? Entonces, fíjense si no es importante la vacunación. Siguiente, por favor. Acá yo les muestro en este gráfico, o sea, primero el anterior era para que veamos que sí, o sea, efectivamente vacunar es una herramienta, una estrategia primordial para prevenir el cáncer, por los resultados que yo les he mostrado ahí. Y acá les quiero mostrar, que también es importante lógicamente, cuáles han sido las coberturas de vacunación que se han ido obteniendo de estudios, ¿no es cierto?, a lo largo de los años. Acá nosotros tenemos las coberturas de vacunación en grupos de adolescentes desde el 2019 hasta el 2022. Cada columnita de diferente color y representa un año, ¿sí? O sea, tenemos la columna naranja que es del 2019, la amarilla del 20 y así. Cada grupo de columnas me está representando, por ejemplo, la primera me representa la primera dosis recibida en mujeres, el segundo grupo de columnas, la primera dosis recibida en varones, y las últimas dos tienen que ver con las segundas dosis. Entonces, a grandes rasgos, para no complicarles a ustedes, para que lo podamos interpretar, fíjense que la cobertura de vacunación por VPH en la Argentina con primera dosis, y más o menos siempre estuvo a lo largo de los años, a veces un poco más, un poco menos, más o menos entre el 75 y el 85-90% con primera dosis. Si nosotros analizamos las de la segunda dosis, podemos ver que ahí ya la adherencia baja, ¿sí? Tenemos más o menos alrededor entre un 50 y un 60%, ¿sí? Siempre en la mujer la cobertura ha sido un poquito más alta que en la población de varones vacunados, ¿sí? ¿Y por qué quería hacer referencia a esto? Siguiente diapositiva, por favor. Y es a esto, ¿sí? El esquema de vacunación y el tipo de vacuna que ya vamos a hablar sufrió una nueva modificación a partir de enero del año 2024, ¿sí? En donde lo que se hizo es simplificar el esquema de vacunación contra VPH a una sola dosis, una única dosis. Y el objetivo fundamental es, lógicamente, aumentar la cobertura al simplificar, al poner una sola dosis. Vamos a tratar de aunar nuestros esfuerzos en lograr que se coloque, la mayoría de los chicos se coloque esta vacuna, ¿sí? Entonces, teníamos más o menos entre un 70 y un 80% de cobertura con primera dosis, bajaba con la segunda. Bueno, ahora se simplificó. Hay que colocar una sola dosis para los niños y niñas de 11 años, ¿sí? Esto, por supuesto, luego de una serie de estudios de investigación que avalan, ¿no es cierto?, la colocación o la simplificación al esquema de una única dosis. Entonces, ¿qué es lo que dice en este caso la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles? Se modifica el esquema a una única dosis a los 11 años de edad, se colocarán dos dosis, o sea, la dosis inicial y luego a los 6 meses, en el caso del inicio del esquema entre los 21 años y los 26 años de edad. Ya voy a aclarar eso también. Luego, personas que tengan entre 11 y 26 años de edad y que pertenezcan a los siguientes grupos de riesgo. Ya habíamos incluido, no sé si se acuerdan cuando les mencioné una diapositiva previa, un grupo de riesgo que eran los pacientes HIV trasplantados. Bueno, acá se amplía un poco esa población en donde se incluyen pacientes con enfermedades autoinmunes como ser lupus, artritis reumatoidea, enfermedad inflamatoria intestinal, dermatomiositis o cualquier otra enfermedad autoinmune que vaya a recibir
como tratamiento drogas inmunosupresoras. Ese grupo puntual, el esquema que va a recibir sigue siendo el de 3 dosis, 0, 2 y 6 meses. ¿Tá? Entonces, la última modificación, para resumir, es, se simplifica la vacunación a una única dosis en niños y niñas de 11 años. Para aquellos grupos de chicos y chicas que en su momento no se habían colocado la vacuna y que tienen entre 21 y 26 años, se les colocará 2 dosis separadas por 6 meses, y a las personas que tengan cualquiera de estas patologías inmunocompromiso, sobre todo, tendrán un esquema de 3 dosis y podrán recibir esta vacuna entre los 11 y los 26 años de edad. ¿Sí? Siguiente. Acá me quiero detener un segundito, ¿sí? Porque es muy común que uno le quede grabado que sí, bueno, veamos cuál es el calendario. Yo me imagino ustedes en sus lugares de trabajo se fijan, bueno, a ver, a los 11 años, ¿cuáles son las vacunas que tienen que colocarse? Bueno, chiquito de 11 años, le tengo que poner la del HPV, le tengo que poner esta otra, le tengo que poner esta otra. Perfecto. Ahí iniciamos y colocamos la vacuna. Ahora, ¿qué pasa si hay alguna chica, por ejemplo, que tiene 20 años y que por H o por B, o la mamá no la ha llevado al CAPS, o en el colegio no sé qué ha pasado y no le han puesto la vacuna? ¿A esa chica le corresponde la vacuna contra el HPV? Sí. Estamos hablando de que esa chica ha nacido después del año 2000, ¿no es cierto? Entonces sí le corresponde, y si no se ha puesto ninguna dosis, en base a lo que yo le estoy diciendo, que les dije hace un ratito, le van a corresponder, si tiene 21 años, por ejemplo, 2 dosis. Si tiene 20 o menos, le vamos a poner una única dosis, pero sí le corresponde. Por más que en este año ella ya tenga 20 años. No sé si me explico. Entonces, importante esto, recupero de esquemas atrasados o inicio del esquema si es que nunca lo ha iniciado. Y estamos dentro de la cohorte de mujeres que le corresponde, ¿no es cierto? Lo mismo pasa para el varón. Nada más que en el varón recuerden que es todos los varones nacidos a partir del año 2006, ¿sí? Eso quería también que reforzar, ¿sí? Porque por ahí puede pasar, ¿viste? Que si si no tiene 11 años, por ahí que no le pones, no. Si tiene, o todavía, ¿no es cierto? No ha cumplido los 26, porque la vacuna es hasta los 26. Entonces, si ha nacido después del año 2000, hoy puede llegar a tener 24, 23 años, depende de cuándo haya nacido, nunca se puso la vacuna, sí le corresponde iniciar el esquema, ¿sí? Y es gratuito y lo puede hacer en el CAPS. ¿Mm? Siguiente, por favor. Anterior, por favor. Entonces, no solamente se simplificó el esquema de vacunación, como les estaba explicando, sino que además, en el año 2014, se cambió la vacuna. Ya no es la vacuna tetravalente, que es la que prevenía la variante 6, 11, 16 y 18, sino que ahora tenemos la Gardasil 9, que así es como se llama, que es la vacuna que previene ahora contra esas 4 variantes que ya veníamos colocando, y además se agregaron 5 variantes más contra las cuales está diseñada esta nueva vacuna. Esas 5 variantes más también son variantes de HPV oncogénico, es decir, que tienen potencial de desarrollar cáncer, o sea que se está ampliando en este caso la cobertura de variantes de HPV. Ya la vacuna anterior, que es la de la tetravalente, no se comercializa, es decir, si yo, por ejemplo, me quiero poner la vacuna del HPV, voy a la farmacia y me van a vender la nonavalente, esta, la nueva, ¿sí? Y es la que el Ministerio de Salud de Nación incorporó para que se empiece a colocar, ¿no es cierto?, en cada uno de los servicios de vacunación en el país.
ya la tetravalente no se comercializa más y por lo tanto ya no existe. Entonces, sí, en cada uno de los distritos, provincias, etcétera, lo que se hizo, y calculo que acá también, es ver cuántos lotes quedaban de la vacuna tetravalente para colocarlos, y de ahí, una vez que se vayan agotando, se empezó con la vacuna nonavalente. Eso después, ustedes, el doctor Cortés, ahí también me va a corregir si es que yo estoy errado. Pero bueno, básicamente como para que entendamos que a partir de ahora, la vacuna que se está colocando es la que previene 9 variantes de HPV. Muy probablemente en un futuro va a prevenir más variantes y así va a ir cambiando seguramente a lo largo del tiempo, ¿sí? La vacuna nonavalente se prepara a partir de partículas semejantes al virus, que se obtienen, digamos, por una técnica de biología molecular, ¿sí? En donde se obtiene la proteína de la cápside, de la cubierta del virus, de las 4 variantes que ya conocíamos en la vacuna anterior, 6, 11, 16 y 18, y a su vez se adicionan 5 tipos adicionales que se obtienen de cultivos de fermentación de células de levadura. Es decir, no es a virus muerto, es una vacuna que se fabrica por biología molecular, ¿sí? Siguiente. Y entonces, ¿cuáles son las características? Bueno, en este caso la vía de administración sigue siendo intramuscular a nivel del deltoides, es una suspensión inyectable, se puede administrar perfectamente de manera simultánea con otras vacunas, que son con las otras vacunas que ustedes colocan a los 11 años, ¿sí? No hay ningún problema, no es necesario ningún intervalo entre la vacuna del HPV y otras vacunas. La conservación se realiza entre 2 y 8 grados centígrados en la parte central de la heladera. ¿En qué casos va a estar contraindicada la vacuna? En caso de hipersensibilidad a alguno de los principios activos que tenga la vacuna, ya sea el adyuvante o alguno de los principios activos, ¿sí? En el caso de las mujeres embarazadas, a ver, sí se pospone la vacunación hasta que finalice el embarazo, pero se ha visto en numerosos trabajos de investigación de aquellas mujeres que han sido, no accidentalmente, una mujer no sabía que estaba embarazada, le pusieron la vacuna, ¿hubo algún efecto adverso, alguna alteración anatómica o alguna anomalía congénita o algo en el embarazo? No, no se ha visto que genere ningún daño. Eso les digo, le hago la aclaración por si surgiese que, porque puede pasar que no sepa esa mujer que estaba embarazada, recibe la vacuna, no hay tanto, en ese sentido, no se ha descrito ninguna complicación en el embarazo, pero al no haber estudios de investigación que se hayan efectuado en mujeres embarazadas que avalen que es segura y la vacuna en este grupo de población no está aprobada, es decir, hay que posponer la vacunación al término del embarazo. Pero en el caso de mujeres que estén lactando no hay ningún inconveniente y sí se puede colocar, ¿sí? A la hora de colocar siempre hay que agitar el frasquito, viene una jeringa prellenada, ¿no es cierto? Se agita esa suspensión que es transparente, se pone de color blanquecino turbia, hay que fijarse que no quede ningún residuo o algo que sea homogéneo, digamos, ¿sí? El líquido para recién colocar. Siguiente. Y acá este otro grafiquito que yo les muestro, porque ustedes me van a decir, bueno, y entonces, de la tetravalente, que era la que prevenía 4 variantes, pasamos a la nonavalente. ¿Y cuál es la importancia de eso? ¿O en qué beneficia? Y bueno, beneficia un montón, porque ustedes fíjense, la vacuna que previene contra 9 tipos de HPV, esos tipos de HPV, ¿qué contribución tienen en el desarrollo de las patologías del cuello uterino? Y por ejemplo, fíjense, para desarrollo de cáncer cervical,
que es la columnita de color roja, esos tipos de HPV que contiene la vacuna están generando el 90% de los diagnósticos de cáncer de cuello uterino, en comparación con el 70% de que eran las variantes que tenía la vacuna tetravalente, ¿sí? A ver, le paso en limpio. Los 9 variantes de HPV contra las que nosotros, que son las que prevenimos al colocar la vacuna no navalente, esas 9 variantes están involucradas en el 90% de los casos de cáncer de cuello uterino. Esas variantes están involucradas en el 90% de los carcinomas in situ, que es la lesión que antecede al cáncer de cuello uterino. ¿Sí? O sea que fíjense lo importante que es. Estamos ampliando la prevención de esta patología al ampliar la cantidad de variantes de HPV que nos previene la vacuna. ¿Sí? Siguiente. Y entonces esto, que es lo que nos interesa en definitiva, saber qué tan eficaz, qué tan efectiva y cuál es la capacidad que tiene de generar anticuerpos esta vacuna. Es fantástica la vacuna contra el HPV, ¿sí? Y esto no lo digo yo, está en estudios de investigación a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, ¿sí? Y justamente debido a esto, a la eficacia, a la efectividad que tiene y a la seguridad que ya se los voy a mostrar, es que se incluyó dentro del calendario nacional de vacunación. Entonces, fíjense, la última vacuna, que es la no navalente, la inmunogenicidad, es decir, la capacidad de desarrollar anticuerpos que tiene, entre el 98.2 y el 100% de las personas que se le colocó la vacuna desarrollaron anticuerpos cero positivo a los 7 meses de colocada la vacuna. Y títulos estables de anticuerpos hasta el día de hoy, desde que se empezó a utilizar la vacuna contra el HPV, es que todavía hay títulos estables que habilitan el hecho de que no necesite, no sea una vacuna que necesite darle refuerzos luego de completado su esquema de vacunación, ¿sí? Con respecto a la eficacia de la vacuna, fíjense de importante. Sin dosis, sin 3, para que ustedes entiendan de qué estoy hablando, son las lesiones precursoras de un cáncer de cuello uterino. Sin 2 y sin 3. Fíjense el porcentaje de prevención de esas dos patologías. En un 100% y en un 95% previenen el desarrollo de estas dos lesiones. Prevención de verrugas genitales, que son producidas por las variantes que no son oncogénicas, pero sí generan verrugas genitales. Tenemos 98% para mujeres, 90% de prevención de verrugas genitales en los varones. Otras patologías que no tengan que ver con el cáncer de cuello uterino, lesiones en vagina, lesiones preneoplásicas o precánceres de vagina, mayor a un 95%. Disminución de cánceres o de lesiones preneoplásicas o que serían precáncer de ano, mayor a un 86%. O sea que fíjense, no es solamente que me previene o me evita el cáncer de cuello uterino, me previene y me evita otros cánceres también, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, lo que les planteaba de la seguridad de la vacuna, es una vacuna que ha sido muy estudiada en cuanto a sus posibles efectos colaterales. Se ha visto que es una vacuna súper segura. Por lo general, ¿cuáles son sus efectos más comunes? Tienen que ver con síntomas o algún signo en el lugar de la inyección, es decir, dolor, hinchazón, algo de eritema, ¿sí? Ese sería lo más frecuente que ocurre luego de colocada la vacuna contra el virus del HPV, y de ahí también puede llegar a generar algo de pirexia o sensación de fatiga, pero no es lo más común, ¿sí? Eso sería lo más común. El resto, como ser cefalea, mareos, qué sé yo, hipersensibilidad es muy poco común.
trastornos gastrointestinales como náuseas, vómito, todo eso es muy poco común. El tema del síncope y demás también es poco común. O sea, lo más común que te puede generar como efecto adverso o colateral en realidad luego de la colocación de la vacuna es a nivel local, en el brazo, el dolor, en la zona de inyección, el eritema, la picazón que por ahí genera, que eso con el transcurrir de los días se va, ¿sí? Y bueno, siguiente. Y bueno, ya como para ir finalizando y dándoles obviamente la palabra a todos ustedes para que me digan, me comenten, me aporten desde el lugar de trabajo de ustedes y demás, esto, que es lo que a mí más me interesa que nos quede a todos, al menos con respecto a lo que tiene que ver con esta vacuna puntualmente, y es que para optimizarla, ¿sí? Optimizar la vacunación contra VPH. Por un lado, la simplificación del esquema de vacunación a una sola dosis, obviamente que va a facilitar y va a aumentar la accesibilidad y la cobertura, ¿sí? Al ser una sola dosis, tenemos mucha más chance de llegar a mayor número de personas en las cuales está indicada y de lograr la cobertura que necesitamos para prevenir el cáncer. El tema de la capacitación a los equipos de salud, a mí me parece sumamente importante que cada uno de ustedes sepan y comprendan por qué es tan importante tal o cual vacuna. Yo acá más o menos traté de mostrarles a ustedes cuál es el impacto que tiene en la población. Y estamos previniendo nada más y nada menos que un cáncer con esta vacuna, ¿sí? O sea, para que ustedes fijen, yo no le voy a quitar mérito a ninguna de las demás vacunas que se colocan para evitar enfermedades que en otros tiempos han sido realmente tremendas, ¿no es cierto? Pero la vacuna contra el VPH, ustedes siempre tengan presente que cuando ustedes le están colocando, le están dando salud y le están evitando un cáncer a esa persona, ¿sí? Por eso la capacitación de los equipos de salud, no solamente de ustedes que son vacunadores, sino de los ginecólogos, de las licenciadas en obstetricia, de la gente que está en cada uno de los lugares haciendo control también ginecológico, es muy importante. Y captación de la población. Esto también. Es decir, captar a aquellas personas que se tendrían que haber puesto la vacuna y que aún están dentro de la cohorte y que le corresponde, aquellas mujeres nacidas a partir del año 2000, varones nacidos a partir del año 2006, y fortalecer el hecho de la vacunación en las escuelas. ¿Sí? Es muy importante, se ha visto, e incluso me han estado comentando el doctor Ferrer, el doctor Cortés, cómo aumentó la cobertura de vacunación el año este que pasó, cuando se empezó de nuevo a ir a los colegios a vacunar a los chicos, ¿sí? Muchas veces pasa de que la madre, el padre o la abuela o quien sea, no se llega por el CAPS, cuesta a veces que vayan. A mí me cuesta muchas veces hacer que las mujeres vayan y se hagan el Papa Nicolau, así que entiendo que también puede haber dificultades a veces en convencerlos de que vayan a ponerse las vacunas. Entonces, ser uno el que va a los distintos lugares donde nosotros le podemos facilitar, por ejemplo, ir a los colegios, eso aumenta muchísimo la cobertura de vacunación, ¿sí? Entonces, fortalecer la vacunación escolar y la captación de la población no vacunada. Capaz que pueden asistir al CAPS y fijarnos bien si le corresponde o no, ¿sí? Si le corresponde ofrecérsela y que se vacune. Antes de terminar, decirles algo que también les va a resultar importante a ustedes, y es que sirve vacunar, por ejemplo, a una chica que ya empezó a tener relaciones sexuales, es decir, que ya pudo haber entrado en contacto con el virus, porque yo lo que les estoy diciendo, la chica que puede tener 20, 21 o 22, ha nacido después del año 2000, pero muy probablemente ella ya empezó a tener relaciones y muy probablemente ya haya entrado en contacto con el virus. ¿Sirve que nosotros la vacunemos a esa chica? Definitivamente sí. ¿Por qué?
porque voy a evitar quizás que pueda entrar en contacto con alguna de las variantes que tiene esta vacuna nonavalente, y de esa manera estoy reduciéndole a ella el riesgo de desarrollar un cáncer de cuello uterino, independientemente de si en algún momento ella se contagió o no con otra variante de HPV, ¿sí? Así que bueno, hasta acá ya no los mareo más. Les quiero agradecer a todos, agradecerle al doctor Cortés, que sé que está presente, la excelente predisposición de todos, y bueno, estoy abierta para que me hagan preguntas dentro de lo que yo pueda responderles, que tiene que ver con esto puntualmente, que es lo mío, lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buen día, doctora. Soy el doctor Buen día. Cortés. Agradezco la invitación al Departamento de Inmunizaciones. En realidad es una preocupación. Tenemos la certeza de que todos trabajan en la provincia para conseguir buenas coberturas con esta vacuna, pero bueno, quería aclararle algunas cosas con respecto a la inmunización, si me permite. Por favor. Bueno, muchas gracias. Por ejemplo, la buena noticia, usted la remarcó, ¿no es cierto?, es que múltiples estudios confirmaron que una dosis única de cualquier vacuna, ya sea la que era bivalente, o sea, la BPH2 o la 4 o la 9, una dosis tiene la misma inmunogenicidad, eficacia y duración de la protección comparable a 2 dosis. Entonces, esto de simplificar las dosis nos alegra muchísimo, fue una muy buena noticia que recibimos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, desde que se implementó la estrategia, como usted bien lo explicó, del año 2011, las coberturas realmente tienen que ser miradas como las primeras dosis aplicadas, porque ya sabemos que con la primera dosis tenemos buena protección. Por lo tanto, la cobertura esa que, por ejemplo, en el año 2019 era del 87% para la primera dosis y de 71 y de 78 para la segunda, realmente con la primera dosis alcanzamos el 87%, por lo tanto esos son los números que tenemos que mirar, que es una muy buena noticia. Además, las coberturas se hacían siempre hasta el mes de diciembre, que son vacunas aplicadas hasta el mes de diciembre. Por ejemplo, en la provincia de Tucumán, yo le hago un comentario, que haciendo un seguimiento de las dosis aplicadas años posteriores a la corte que correspondía, por ejemplo, del año 2017, viendo los datos en noviembre del 2018, en mujeres casi alcanzamos el 90% y en varones el 87% de primeras dosis. O sea, los cortes de las coberturas siempre se hacían las dosis aplicadas durante el transcurso del año. Pero hay que tener en cuenta, como muy buena noticia, que años posteriores se iban recuperando esquemas, porque por suerte uno puede inferir que en la provincia no hay un rechazo a la vacunación de los padres para que vacunen y protejan a sus hijas de esta tan importante herramienta para prevenir el cáncer de cuello uterino. Por lo cual, ¿no es cierto?, lo que nosotros nos pasa es que la capacidad operativa de aplicarla en algunos departamentos cuesta, por ejemplo, Capital, lo que es, por ejemplo, Tafí Viejo. Estoy hablando por departamento. Cuando hablamos capital, departamento, hablamos de área noreste, noroeste, sudeste y sudoeste. Pero también en Tafí Viejo, donde hablamos, el departamento de Tafí Viejo, donde hablamos de Mariano Moreno y Tafí Viejo, también tiene dificultades para alcanzar buenas coberturas. Así también, por ejemplo, Pamayá, Yerba Buena, son los que más les cuesta porque tienen numerosas escuelas para vacunar. Entonces, la capacidad operativa de nuestro sistema de salud
excede el visitar a las escuelas y hacer una buena actividad captando a todos los niños y niñas a vacunar las cortes que corresponden. Por lo tanto, sí, esta simplificación a dosis única es una muy buena noticia. Tenemos que ir una sola vez a la escuela a aplicar vacunas y esto es algo que es muy importante de remarcar. También me gustaría aclarar que usted lo explicó, pero volver a insistir, que la única dosis de cualquier vacuna que tenga aplicada entre 11 y 20 años inclusive, con una dosis ya está el esquema completo, por más que hubieran iniciado con una vacuna que en ese momento tenía 3 o 2 dosis, porque, como usted lo explicó, primero eran 3 dosis, después pasaron a 2 y actualmente es de una. Entonces, si tiene entre 11 y 20 años, inclusive, aplicada en esa edad, no es necesario aplicarle otra dosis. Esto tiene que quedar claro en el recupero de esquema. Los que tienen entre 21 y 25 años, porque las mujeres comenzaron a vacunarse a partir de enero del 2000. Entonces, están actualmente cumpliendo 25 años y si ya recibieron una dosis entre los 11 y los 20, no es necesario aplicar otra dosis, porque con una dosis única que recibieron entre 11 y 20 años, sea de la 2, de la 4 o de la 9, no es necesario aplicar otra dosis de vacuna. Sí, los que inician un esquema entre 11 y 20, que no fueron vacunados antes, sí hacer una única dosis. Y entre 21, y las mujeres serían entre 21 y 25, que son nacidas a partir del 1 de enero del año 2000, recuperamos con, si tienen hasta 20 años inclusive, con una dosis, y hasta los 25 años, que sería lo que nacieron desde enero del 2000, actualmente están cumpliendo 25 años, recuperamos con 2 dosis, 0 y a los 6 meses la segunda. Entonces, los varones, como nacieron, se aplicó a los nacidos a partir del 1 de enero del año 2006, solo podemos recuperar hasta los 19 años, que están cumpliendo 19 años y que nacieron a partir del 1 de enero del 2006. Y también vale lo mismo, si recibieron una única dosis en cualquier momento entre 11 y 19 años, no necesitan dosis, sea cualquier vacuna que hayan recibido, y los varones no entran dentro de la corte que se puede recuperar con 2 dosis, porque todavía ellos no entran porque no tienen esa edad, porque se corta en 19 años. Y otra cosa que tiene que quedar muy en claro es que si vienen, ¿no es cierto?, y dicen, me colocaron Cervarix, que era la bivalente, no, si ya tiene una dosis, no podemos brindarle la de 9. Sabemos que la vacuna, digamos, la diferencia que hay con la de 4 y la de 2 con respecto a cáncer cervicuterino y la 9 es un 70%, la de 2 y 4, y la 9 ya es un 90% de protección contra, digamos, los distintos, digamos, causantes del cáncer. Por lo tanto, hay una diferencia de un 20%, pero no estamos autorizados a colocar la 9 porque queremos mejorar un 20%. Eso tiene que quedar claro. Los que recibieron vacunas, sea cual sea, como ya referimos anteriormente, si tienen las dosis necesarias, no podemos actualizar y mejorar una protección con la vacuna actualmente en uso. Y también otra cosa que es importante aclarar es que los pacientes de riesgo, que ya usted lo enumeró muy bien, por ejemplo, los trasplantados, etcétera, lo que tienen enfermedad autoinmunitaria, etcétera, es hasta los 26 años inclusive. Entre 11 y 26 años inclusive lo que tienen las patologías que usted hizo referencia, sí hay que hacer un esquema 026. Nación no nos manda vacunas
para los que tienen 27 años y más, que no quiere decir que ellos puedan acceder a esta vacuna comprándolas, por supuesto, si le indican. Entonces, nosotros la limitación que tenemos para vacunar es 26 años inclusive, sea cual sea el grupo de riesgo. También es importante que actualmente, y esto es algo que hay que tener en cuenta y también darle difusión, que estamos vacunando por corte. ¿Qué quiere decir? Que en este año 2025, perdón, estamos vacunando, ¿no es cierto?, la corte de los niños y niñas nacidos en el año 2014, que también es una ventaja porque pasamos a la escuela, vacunamos toda la corte, y esto quiere decir que yo hoy, ¿no es cierto?, puedo vacunar una niña o un niño que cumple los 11 años en diciembre, a pesar de que en este momento tienen 10 años y meses. Por eso es que estamos trabajando por corte, y esto es algo que también lo tienen que conocer los padres, porque por ahí se llevan del carnet de vacunas o del calendario que dice 11 años, y en realidad estamos vacunando por corte, y lo podemos vacunar antes de los 11 años porque pertenecen a la corte 2014. Esto es muy importante. También otra cosa es que estamos trabajando permanentemente, el doctor Ferré está gestionando permanentemente, él tiene contacto con el sector educación, se hacen resoluciones que nos permiten entrar en las escuelas a vacunar. Y esto este año también se hizo, y el problema que surge es que nosotros, desde el sector salud, tenemos que trabajar con una calidad, que quiere decir que, además de llevar una nota y decir que vamos a ir en tal fecha a vacunar en tal escuela, el doctor Ferré también les brinda cruzado todos los niños con nombre y apellido, escuelas y turnos mañana y tarde de toda la provincia, lo cruza con informática, vacunados y no vacunados, y ya todo el nivel operativo sabe que en la escuela hay tantos chicos que les falta la vacuna, y por lo tanto puede programar la vacunación. O sea, eso está muy trabajado. Ahora, el tema, ¿no es cierto?, es tener la capacidad operativa y realizar un muy buen trabajo con la escuela para explicarle bien lo que queremos hacer, y en el que queremos hacer es importante que los padres envíen el carnet de vacuna del niño y que también se descargue el carnet nominal de las vacunas para cruzar y ver si todavía no la tienen aplicada la vacuna VPH, por ejemplo. Entonces, este trabajo, pero además tenemos el factor escuela, que quiere decir que cada maestra de cada grado donde hay chicos en esta edad y niñas y niños a vacunar, hagan un trabajo muy consciente, y no que haya 25 niños y que solamente tengan referencia de 10 carnet y de los otros desconozcan de 15, porque no nos permite trabajar. Entonces es muy importante que el sector de educación trabaje muy bien. Entonces, la calidad de trabajo entre el sector salud y educación es la que nos brinda muy buenos resultados. Así que desde ya le digo que es muy buena noticia que usted esté realizando esta difusión de la importancia de la vacuna, y que el sistema provincial está trabajando. Sí, en algunas áreas hay dificultades por la cantidad de escuelas a visitar, y lo que hay que mejorar es la calidad del trabajo del sector salud en explicarles bien que necesitan que tengan los carnets de los chicos. Si hay 25, que tengan 25 carnets, o si los padres se niegan a vacunarlo, por ejemplo, hay 20 carnets y 5 que los padres digan, no quiero que lo vacunen a la escuela, pero yo me comprometo a hacerlo vacunar en el lugar de que yo quiero vacunarlo. Pero sí hay una aceptación en general de toda la población, y conoce que esta vacuna es importante. Así que esperemos que después de esta charla que usted está realizando, doctora, y del insistir en que esta vacuna es una herramienta fundamental para prevenir un problema de salud pública como es el cáncer
de cuello uterino, tengamos muy buenos resultados y mejoremos las coberturas. Así que bueno, eso es lo que quería aportar con respecto al tema que estamos hablando de inmunizaciones. Cualquier cosa, por supuesto, estamos atentos a colaborarle a usted con las respuestas si es necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su aporte, porque por supuesto, cada uno en su lugar, desde su lugar, sabe cómo trabajan los equipos, cuáles son las cosas que es importante recalcar, y me parecen todos los aportes perfectos para clarificar y para que cada uno tenga en claro cómo es la cuestión. No, yo, a ver, como les decía a un principio, siempre admiro el trabajo de cada uno de la gente de vacunación, porque realmente no hay un tema, como bien dijo usted, de cobertura. Las coberturas en Tucumán son bastante elevadas. Pero bueno, también me motivaba el hecho de dar esto a cada uno de ellos para que sepan realmente qué es lo que están haciendo cuando están colocando la vacuna. Porque es importante que el personal de salud que lo está haciendo lo sepa, ¿sí? Así que bueno, eso, nada, agradecerles y bueno, y también a disposición para lo que necesiten. ¿Mm? No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, pregunta. Bueno, les agradezco entonces enormemente y espero que haya sido útil. Un abrazo grande y estamos en contacto para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, muy claro. Muchas Excelente. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias, Doc.